¿Cómo nos damos cuenta que somos hijos de Dios? Es el tema, ¿cómo nos damos cuenta que somos hijos de Dios? Y vamos a buscar en nuestra Biblia, en Primera de Juan, en el capítulo 3. El capítulo 3 tiene 24 versos y lo vamos a leer completo. Cuando tengan la palabra y los muchachos, si la pueden proyectar, Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cómo nos damos cuenta que somos hijos de Dios? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que nos hace justicia y que no aman su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Hermanos míos, no os extrañe si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Vuelvo y repito, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad.
Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe de todas cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en Él, nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra en esta noche. Señor, gracias por darnos tu palabra, Señor, para que nosotros podamos entender las cosas, Señor, que tú quieres que hagamos y para que entendamos, Señor, cómo debemos de actuar como hijos de Dios. Gracias, Señor. Te pido que la ponga en mi boca para tu pueblo, para tu iglesia y para aquellos que nos pueden escuchar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues en esta palabra y como tenemos el tema, ¿cómo nos damos cuenta que somos hijos de Dios? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de qué manera somos hijos de Dios y hemos pasado de una criatura a ser hijos del Señor? Porque sabemos bien claro que todo lo que hay sobre la tierra ha sido creado y formado por Dios. Todo, absolutamente todo, ha sido una creación del Señor. Pero nosotros somos parte de la creación de Dios hasta que llegamos a un momento de aceptar a Jesús en nuestros corazones y de dar un paso de cambio a nuestra vida, de aceptar que el Señor ha sido nuestro Salvador. Y en ese momento entonces entendemos que pasamos de criatura a hijo de Dios, con una nueva forma, con una nueva manera de manejarnos como un verdadero hijo del Señor. Y aquí en este capítulo podemos ver y hemos podido escuchar, hemos podido leer cómo debemos de actuar los hijos de Dios, cómo debemos caminar los hijos de Dios y cómo caminan los que no son hijos del Señor y cómo actúan los que andan en el camino de perdición, los que andan buscando otras cosas que no sea el ser hijo del Señor. El Señor nos ha llamado con un propósito de nosotros agradarle a Él y de ser hijos para glorificar su nombre, para adorar el nombre de Jesús. Y vemos en el primer capítulo, en el primer verso que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y cuál amor tan grande fue ese, que fue el de entregar a Jesús, su Hijo amado, para que nosotros pudiésemos tener una entrada, un camino hacia el Señor, una oportunidad, una forma de pasar de criatura a hijo de Dios, aceptando a Jesús como nuestro Salvador, sabiendo que a través de Jesús es que nosotros entramos al reino del Señor como hijo de Dios. Jesús fue nuestro Salvador. Jesús fue esa persona, ese hombre hecho carne que vino a padecer allí en la cruz del Calvario por nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos ser hijos de Él. Y dice: por estos el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. El mundo prácticamente, cuando nosotros nos le acercamos a ello, a la persona, a la creación de Dios, y le decimos el plan del Señor, y le presentamos un plan de salvación, y le decimos que Jesús ha dado su vida por ello, y le explicamos y le decimos las palabras del Señor, que Dios ha sido creado con un propósito de pasarnos a ser hijos de Dios. Entonces el mundo nos rechaza. El mundo rechaza la palabra del Señor y aún ahí no nos conoce. Pero la palabra es tan específica que dice, ¿por qué no nos conoce? Porque no conoció a Jesús. Porque no han conocido a Dios. Porque aquel que conoce a Jesús, ha conocido a Dios, no nos rechaza como hijo de Dios, sino que sabe que hemos sido llamados a ser hijo de Dios. Y en vez de no conocernos, entonces entienden que somos llamados a ser hijos de Dios. Por eso dice, por esto el mundo no nos conoce. Y ha sido porque no has conocido a Jesús. Cuando el mundo no nos conoce, porque no has conocido el Salvador, porque no has conocido el plan de salvación, porque no has conocido a través de quién hay un enlace entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y cuando el mundo pueda conocer y entender que entre Dios y hombre solamente está Jesús, y que a través de Jesús entonces ahí pasamos a ser hijos de Dios. Que una vez que nosotros damos el paso de entender que Jesucristo fue nuestro Salvador, nuestro libertador, y que Él ha sido la brecha para nosotros entrar al reino de los cielos, entonces podrán conocernos. Por eso dice esa parte, por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No has conocido al Salvador, no has conocido a Jesús, es nuestro Salvador. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que hemos aceptado al Señor y hemos entrado en un cambio de vida, hemos pasado a una transición nueva, hemos pasado a una vida de ser hijo de Dios. Entonces caminamos con el Señor y debemos caminar como Él caminó, como Él actuó. Dice la Biblia en el verso 2 de este capítulo 3 que leímos: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones. Dice la palabra, ahora somos hijos de Dios. Cuando damos el paso, cuando entendemos que hemos sido llamados para ser hijos de Él. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, en realidad todavía no se ha manifestado lo que el Señor tiene para nosotros. Ese plan de nosotros pasar a ese lugar santísimo, ese lugar que el Señor ha preparado para un pueblo que se va a encontrar con el Señor aquel día que el Señor se manifieste y vuelva al pueblo de Dios y vuelva a presentársele en espíritu, y nosotros podamos entrar a ese plan de ser, a ese plan de entrar con Él a la parte espiritual. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuándo será Él? Cuando Jesús se manifieste. ¿Y cuándo Él se va a manifestar? Simplemente cuando venga a encontrar un pueblo escogido. Bien sea que estemos levantados de los muertos, o bien sea que aún sea en el momento de ser levantados. En ese momento entonces el Señor se va a manifestar en su pueblo y seremos semejantes a Él. Porque entonces dejaremos un cuerpo carnal y entraremos en un cuerpo espiritual. Y ahí
entonces entramos a otro plan del Señor, porque le veremos tal como Él es. Entonces le veremos como Él es santo, espíritu. Entonces nuestros ojos podrán ver a un Dios hecho santo, a un Dios hecho realidad, aquel que se entregó en la cruz, aquel que se dio por nosotros, y lo veremos tal como Él es. Y comenzaremos a ver esa vida. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a ese plan de salvación. ¿Y cuando entramos? Cuando somos hijos de Dios. Cuando hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Cuando hemos sido purificados con la sangre del Cordero. Cuando nos hemos dejado lavar por la sangre del Señor. Dice en el verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado. Sabemos que Jesús apareció para quitar nuestro pecado, hermano, para hacernos libres de un cuerpo pecaminoso, de un cuerpo carnal, de un cuerpo que vive en tantas cosas, que es aquella persona cuando no conocen a Dios, deben andan en caminos extraviados. Hermano, el ser humano para ser hijo de Dios tiene que dejar muchas cosas. Tiene que apartarse de mucho deleite, de muchos beneficios que el cuerpo les pide y de muchos beneficios que el mundo les ofrece. Para ser hijo de Dios tenemos que abandonar muchas cosas, muchísimas. Para ser hijo de Dios tenemos que dejar muchas veces hasta padre, madre e hijo, familia, y todo para ser hijo de Dios. Muchas veces tenemos que ser repudiados por aquellas personas que, entre comillas, eran nuestros amigos. Y ya cuando pasamos y queremos ser cambiados y transformados para ser hijos de Dios, entonces pasamos a ser otra cosa para ellos. Ellos comienzan a vernos con otra mirada. Por eso dice, ¿sabéis qué? Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Si nosotros queremos caminar como Él, que nos quiere, que quiso Él quitar nuestro pecado en la cruz. Y si queremos ser como Él, entonces tenemos que andar como Él, un hombre sin pecado. Y ahí comenzamos a caminar a ser hijo de Dios. Y sabemos que diríamos, el hombre está hecho bajo una maldición de pecado por Adán y Eva, porque cometieron el error de hacer lo que Dios le dijo que no hicieran. Y por eso ha venido una maldición de pecado sobre el hombre, en lo cual entonces nosotros tenemos que cambiar de esa vida de pecado a vida santa. Y cuando lo hacemos, cuando caminamos con Jesús, cuando queremos caminar como Jesús caminó, cuando queremos actuar como Jesús actuó, cuando queremos andar en esa forma que solo Él pudo andar, apartándonos de los deleites carnales, apartándonos de todo lo que es mundano, apartándonos del chisme, apartándonos de los falsos comentarios, apartándonos de los homicidios, apartándonos de robo, apartándonos de la idolatría, apartándonos de muchas cosas que aparentemente son beneficios para el ser humano, pero son pecados. Y si queremos ser hijos de Dios, tenemos que abandonar toda esa cosa. Tenemos que dejar todas esas cosas atrás para caminar como un verdadero hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tenemos que apartar muchísimas cosas de nuestro cuerpo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Oigan esa palabra. Todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, si nosotros queremos permanecer en el Señor, debemos de dejar de pecar. Debemos de hacer ese esfuerzo. Porque sabemos que en cualquier cosa, en lo más insignificante, hasta con una simple mirada,
o con un comentario, pecamos. Con un pensamiento, pecamos. Entonces, tenemos que dejar el pecado si queremos ser hijos de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Cristo no comete pecado. Todo aquel que peca no le ha visto a Él. Todo aquel que peca todavía no ha visto a Jesús. El que comete pecado no le ha conocido. El que comete pecado no ha tenido un encuentro con el Señor. El que comete pecado no ha sabido lo que es ese plan de salvación que Cristo ha dado por nosotros. Aquel que comete pecado aún no ha visto al Señor, ni le conoce todavía. Ni le conoce todavía. Y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. Lo dice aquí en Primera de Juan, en el verso 6 específicamente. Aquel que comete pecado no ha conocido al Salvador. Por lo cual, para ser hijo de Dios, tiene un precio que nosotros tenemos que pagar. Tenemos un precio que tenemos que pagar. El precio de abandonar por completo el pecado. Por rechazar totalmente el pecado de nuestro cuerpo, de nuestra vista, de nuestro ser, de nuestro caminar, de nuestro accionar, de cómo caminamos, de cómo pensamos. Entonces debemos de abandonar todo ese pecado para poder decir que hemos visto a Cristo, que hemos conocido a El Salvador, que tenemos un encuentro con el Señor, que hemos tenido ese verdadero llamado de ser hijo de Dios, ese verdadero llamado de ser hijo del Señor. El Señor nos ha llamado con un propósito, ese propósito de ser hijo de Él. Para terminar en esta noche, voy a leer el último verso. Y dice en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y tenemos el ejemplo ejemplar, es que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús nació de Dios y Jesús no practicó el pecado. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios, entonces no debemos practicar el pecado. No debemos practicar el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el pecado no es de Dios. El pecado no viene de Dios. El pecado es del maligno. El pecado es de aquel que desde el principio ha sido pecador, que desde el principio ha sido tentador, que desde el principio lo que ha cometido es vileza, lo que ha hecho es lo malo. Desde el principio quiere y insiste al mundo para que cometa pecado, para que cometa el error. Pero el que conoce a Cristo no comete pecado. El que ha tenido un encuentro con Cristo no comete pecado. Se aparta. Y con esto no digo que tan pronto aceptamos al Señor ya no cometemos pecado, sino que poco a poco el Señor nos va ayudando a ir apartándonos de las cosas pecaminosas. Poco a poco el Señor nos va dando la oportunidad de ir rechazando lo que es pecado. El corazón no miente. A veces el corazón nos dice, o no a veces, siempre, cuando hacemos las cosas bien y cuando las hacemos malas. Todo ser humano se da cuenta cuando ha cometido un error. Todo ser humano se da cuenta cuando está haciendo las cosas bien. Y eso lo dice el corazón. Y si tenemos un corazón que nos dice las cosas que estamos haciendo, entonces debemos de hacerle caso, porque un corazón que conoce a Cristo, un corazón que conoce al Señor, entonces actúa bien, actúa dejando el pecado. Y seguimos y dice, no practique el pecado, porque así la simiente de Dios permanece en él.
La persona no practica pecado. ¿Por qué? Porque la simiente permanece en él. Y cuando hablamos de la simiente, estamos hablando de la semilla. Estamos hablando de la fruta. Estamos hablando de la siembra. Estamos hablando de las palabras. Estamos hablando de esa fruta que está ahí germinando en nosotros. De esa palabra que un día nos predicaron. De esa palabra que escuchamos. De esa palabra que escudriñamos. De esa palabra que el Señor dijo que Él se iba y que nos dejaría el Espíritu Santo con Él. Y que Él es la única entrada al Señor. Entonces tenemos la simiente del Señor para ser hijo de Dios, para permanecer como hijo de Dios. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y si la simiente del Señor permanece en Jesús, y si Él está ahí, es porque ha nacido de Dios. Y esa semilla está en nosotros para que nosotros no cometamos pecado. El pecado no es de Dios. Apartémonos día tras día del pecado. Cerrando, vuelvo y digo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No podemos pecar porque hemos nacido de Dios. Hermanos, el Señor nos ha dado una palabra para que nosotros entendamos cómo debe caminar un hijo de Dios. El hijo del Señor camina con Él, apartándose de todas las cosas que no le agradan al Señor. Y si decimos que somos hijos de Dios, debemos caminar como Jesús caminó, apartándonos de todo mal. Jesús no cometió pecado, entonces nosotros no debemos cometer pecado. No es que no lo hacemos, pero no debiéramos para llamarnos hijos de Dios. Cometemos pecado, pero no debiéramos para así decir con firmeza al 100% que soy hijo de Dios. Porque Jesús no pecó y Él es el ejemplo, el ejemplo ejemplar de que nosotros podamos decir que somos hijos del Señor. Eso es como debemos nosotros actuar, cómo darnos cuenta cuando somos hijos del Señor, cuando somos hijos de Dios. Pónganse de pies en esta noche. Hermanos, la palabra que les dejo es que hemos sido creados para adorar, creados para glorificar, creados para exaltar, creados para ser un hijo del Señor. El Señor creó a Adán y a Eva como hijos de suyo. Y dice que ellos fueron la persona creados para no cometer pecado, pero fueron convencidos por el mentiroso, por el maligno, por Satanás, convencidos para cometer el pecado. Y si ellos no hubiesen cometido el pecado, Jesús no hubiese tenido que venir y morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia, para hacernos libres de pecado. Y nos hace libres cuando le aceptamos a Él y cuando nos apartamos de las cosas que a Él no le agradan. Cuando nos apartamos de todas las cosas pecaminosas. Vamos a orar y diciéndole al Señor que nos permita día tras día alejarnos del pecado. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, te pedimos, Padre Santo, como dice tu palabra en este capítulo, Dios, que nos ayude, Señor, a alejarnos de pecado. Que no permita, Señor, que nuestros ojos, que son la luz de nuestro cuerpo, cometan, Señor, pecado.
que no permitan, Señor, que nuestro corazón se llene del pecado, que nuestros pensamientos, Señor, se llenen de pecado. Aleja, Padre amados, toda la cosa pecaminosa de nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, a ser verdadero hijo tuyo, para que en ese momento que tú te manifiestes y nosotros podamos verte, Señor, cara a cara, tal como eres, tal como deseamos, Señor, verte en ese momento que tú vengas a buscarnos o que nosotros vayamos contigo, Padre amado. Señor, ayúdanos a caminar como verdadero hijo tuyo. Ayúdanos, Señor, aparta todas las cosas malignas, todas las cosas pecaminosas y todo el espíritu de mentira y todo ese ser de mentira, Señor, de pecado. Aléjalo de nuestra vida, aléjalo de tus hijos, Padre Santo, para que no cometamos, Señor, pecado y podamos caminar como verdaderos hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.